Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia, por ser fieles a la causa. Sí, ya había partido de fútbol y no sé qué cosas, o sea que tienen más mérito. Bueno, les decía el otro día que dentro de este ciclo de conferencias, el título del ciclo es Revolución del ADN y Biocracia, y al hacer la presentación pues traté de explicar algunas cosas básicas que hoy les van a ser útiles para poder entender mejor de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de genómica, de lo que es, de los logros que ha tenido, cómo se aplica esa genómica a la medicina, lo que se llama medicina genómica, y al final plantearé un tema que a veces levanta ampollas, porque hay mucha gente que cuando se habla de patentes de genes humanos o de patentar genes humanos, realmente pues, en fin, se sienten agredidos en su humanidad. Pero bueno, yo haré el planteamiento global y ustedes luego pues pueden hacer todos los comentarios y todas las objeciones que les parezca. Les decía el otro día que dentro de la historia de la genética hubo una aportación fundamental para el desarrollo de la genética, que fue lo que Crick, el año 58, propuso y que se conoce como hipótesis de la secuencia. Yo les decía que Crick lo propuso como una hipótesis, es decir, no estaba experimentalmente demostrado lo que él proponía, pero estaba también argumentado y basado en otros datos previos que la comunidad científica dio aquella propuesta como válida y, aceptándola como tal, empezaron a trabajar y efectivamente 6 o 7 años más tarde demostraron que esa hipótesis era verdadera y ya demostrada experimentalmente. Lo que dice la hipótesis de la secuencia es que como las dos moléculas fundamentales de las que estamos hablando, por un lado la molécula de ADN, por otro lado la molécula de las proteínas, el ADN es un polinucleótido, es una molécula alargada formada por muchas repeticiones de lo que se llaman los nucleótidos, por eso es un polinucleótido, mientras que las proteínas también son una secuencia alargada, aunque luego toma otro tipo de conformaciones, pero formado por muchos aminoácidos. Entonces, lo fundamental era si se podía establecer una relación entre la estructura de polinucleótidos del ADN con la estructura de polipéptidos de las proteínas. Y efectivamente lo que decía o sugería Crick era que la secuencia de bases nitrogenadas en el ADN, lo que es la información genética, determina la secuencia de aminoácidos de la proteína. De tal manera que como la especificidad funcional de la proteína depende de la secuencia de aminoácidos, entonces esa información del ADN va a determinar la función de la proteína que se sintetice en los procesos que ocurren y que hablábamos de transcripción y traducción y que recordaré dentro de un momento. Lo que les decía esta misma diapositiva el otro día era que la información genética está contenida en la molécula de ADN, lo que es la doble hélice, que aquí represento por 2 líneas paralelas. Una de las hélices, que se llama la hélice codificadora, lleva el mensaje genético auténtico, la secuencia de bases nitrogenadas, y mediante un proceso de transcripción, esa secuencia de ADN da lugar a otra secuencia de bases nitrogenadas, pero de otro tipo de ácido nucleico, el ARN, que es el ARN mensajero. Y entonces el mensaje transcrito tiene que traducirse a proteína, de tal manera que al final del proceso la información en el polinucleótido ADN termina formando el polipéptido proteína. Entonces, de lo que se trata y lo que trata la genómica es que, bueno, pues para saber cómo funcionan los genes o qué codifican los genes, lo que habría que conocer es la secuencia de bases nitrogenadas que componen esas moléculas de ADN. Y de eso es de lo que trata la genómica y de lo que vamos a hablar hoy. La genómica surge
al final de la década de los 80 y se puede definir como la disección molecular del genoma de los organismos. En medicina, mediante la disección, en anatomía patológica, pues se puede desmembrar el organismo humano en sus partes, sus componentes. Pero aquí se llega a, digamos, a lo máximo, al máximo reduccionismo, y es llegar a lo que es ese organismo en términos de mensaje genético del ADN que compone su genoma. Ya tengo que decir que genoma es el conjunto de la información genética que tiene un organismo. Les decía el otro día que cada cromosoma es una molécula de ADN, pues la suma de todas las moléculas de ADN, que son todos los cromosomas que componen el núcleo de los organismos, ese es el genoma del organismo. Entonces, dentro de esa genómica, esa disección molecular, se empezó por la genómica estructural. La genómica estructural no es más que conocer las secuencias de ADN de los distintos organismos. Pero se trataba de secuenciar y nada más que secuenciar. Naturalmente, enseguida, los propios científicos dijeron, pero es que secuenciar por secuenciar no sirve para nada si no sabemos para qué sirven esas secuencias que estamos descifrando. Y entonces es cuando surge la genómica funcional. Es decir, no solo vamos a conocer el mensaje genético que lleva nuestras células, en el caso humano, sino que además vamos a saber qué función específica coordinan esos mensajes genéticos que constituyen ese genoma. Por otro lado, una vez que cualquier organismo somos capaces de conocer su genoma, desde el punto de vista científico, intelectual, puede servir muchas veces y ser interesante comparar los genomas de especies distintas. Naturalmente, si nosotros decimos, no, nosotros somos humanos, pero los chimpancés son chimpancés. Bueno, ¿y qué pasa con el genoma del chimpancé en comparación con el genoma humano? Pues resulta que son casi iguales. Entonces, ese casi, hay algo que nos diferencia. ¿Qué es lo que pretende hacer en ese caso la genómica comparada? Bueno, pues ver si se da con la clave genética que diferencia a las dos especies y hace que ellos se hayan quedado en chimpancés y nosotros hayamos desarrollado como humanos. Por otro lado, la genómica también se puede estudiar a nivel global, la genómica ambiental y sobre todo mediante lo que se denomina la metagenómica. Luego nos referiremos. El otro día, cuando presentaba el esquema inicial, decía, bueno, hablaremos del proyecto Genoma, y decía, entre paréntesis, genoma humano, o genoma océano, o genoma aire, o genoma tierra. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que, bueno, pues dentro de distintos ámbitos, como son los océanos, o el aire, o la tierra, pues resulta que hay una diversidad biológica desconocida de organismos que nunca se sabía que existían, pero que gracias a la metagenómica, porque la metagenómica lo que hace es analizar cantidades de moléculas de ADN todas mezcladas, pero que los algoritmos que se han desarrollado para hacer el análisis permiten separar las secuencias que están todas mezcladas para dar las secuencias de a lo mejor los 50, los 1000, los 100.000 organismos de la muestra que se está analizando. Es decir, que se puede saber que hay una especie que no sabemos que existía, pero que sin embargo tenemos su genoma en nuestras manos. Y terminaremos, al hablar de genómica, eso ya será para el próximo martes, de la genómica sintética, es decir, una vez que se dominan estas técnicas, pues naturalmente los científicos tratan de crear sus propios organismos, no esperar a que los cree la naturaleza, sino fabricar ellos información genética de seres que nunca han existido antes, pero que ellos en el laboratorio los están programando. Entonces, eso es la genómica sintética, la base de la biología sintética, lo que a veces se llama vida artificial, etc. La genómica realmente es algo fundamental, está en la cresta de la ola
de la investigación genética actual, y utilizo estas dos afirmaciones realizadas. Víctor Makušík, es un científico que era, digamos, el padre de la genética humana, porque realmente todo lo que se ha llegado a saber de genética humana, todo lo tenía recogido en sus libros, en sus publicaciones, en sus datos almacenados, y entonces lo que Makušík dijo, y tiene relevancia con lo que digo, es que los laboratorios genómicos serán el lugar de formación de los científicos del futuro. ¿Y cómo serán esos científicos del futuro? O sea, los de hoy. Pues nueva raza de científicos preparados para capitalizar tanto la revolución de la genética molecular como la revolución de la computación. Y cuando yo esto se lo contaba a mis alumnos en la facultad, y les decía, y fíjense que para Makušík ellos serán los líderes de la biología del siglo XXI. Es decir, hoy día, si alguien quiere ser famoso en biología, tiene que meterse dentro de esta genómica y la informática y unirse las dos. Y por otro lado, estos dos investigadores muy importantes en el campo de la genética escribieron un artículo que parafraseaba al título de la novela de Julio Verne, porque el título del artículo era Genómica, viaje al centro de la biología. En lugar de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, para ellos la genómica es el centro de la biología, y efectivamente así es hoy día. Lo que la genómica va a tratar de hacer, como les he estado diciendo, es leer el mensaje genético que llevan los organismos en su ADN. Por ejemplo, esta fotografía en microscopía electrónica, esta es una partícula de virus. Los virus tienen una envoltura proteica, y dentro de la cabeza de esa envoltura proteica está empaquetado perfectamente el ADN que constituye su genoma, su único cromosoma del virus, pues es esta molécula que se ve aquí. Muy bien, nosotros estamos viendo el ADN del virus, pero no tenemos ni idea de qué mensaje genético lleva ese ADN, porque con la técnica microscópica no se puede ver. O en este otro caso, estamos viendo cromosomas humanos y sabemos que en estos cromosomas, esto que se tiñe, todo eso es ADN, pero no tenemos ni idea de qué información genética llevan las moléculas de ADN que constituye cada uno de los cromosomas del complemento cromosómico humano. O en este otro caso, este es también ya un cromosoma humano aislado, y toda esta nube gris es el ADN que contiene este cromosoma, que digamos se ha hecho estallar para la técnica que se está utilizando, y aquí no tenemos tampoco ni idea de qué mensaje genético lleva ese ADN que corresponde a ese cromosoma humano, y este cromosoma humano pues podría ser pues cualquiera de estos cromosomas. Entonces, les decía el otro día que dentro de la historia cronológica de la genética hubo un momento en el que apareció lo que se llamaba la nueva genética, y les dije que la nueva genética consistía en la tecnología de ácidos nucleicos, basado en 4 técnicas concretas, y una de las técnicas de esa tecnología de ácidos nucleicos era la técnica de secuenciación. La técnica de secuenciación permite leer el mensaje genético que lleva el ADN en la secuencia de bases nitrogenadas. Hubo 2 investigadores fundamentales, uno fue Sanger, el otro fue Gilbert, que los dos inventaron métodos distintos. A los dos les dieron naturalmente el premio Nobel en su momento, porque la técnica lo merecía, pero sobre todo de lo que se trata es, no les voy a explicar porque evidentemente no es el momento ni sería adecuado, pero lo que se trata es de tomar el ADN y ese ADN fragmentarlo, pero de tal manera que sabemos que los fragmentos que se obtienen del ADN corresponden a una terminación o bien de una adenina, o de una timina, o una guanina, o una citosina, es decir, a una de las 4 bases nitrogenadas. Y entonces, cuando se fragmentan el ADN en trocitos muy pequeños,
nosotros sabemos si corresponden la terminación a adeninas o timinas, etcétera. Y entonces, con otra técnica que permite mover esas moléculas en un gel, en la técnica se llama la electroforesis, entonces se consigue ver que los fragmentos se desplazan más o menos lejos en función del tamaño que tienen. Con lo cual, al final, lo que se puede hacer es, reconstruyendo la posición de los fragmentos, saber cuál es la secuencia que estamos trabajando, como por ejemplo esta que aparece aquí tan sencilla, pues bueno, viendo estas bandas corresponden a fragmentos que terminaban en citosina, o estas que terminaban en timina, o estas que terminaban en adenina, y al final entonces lo que resulta es que nosotros sabemos que ese trocito de ADN, el mensaje genético que lleva es citosina, es decir, la clave para la síntesis de la proteína correspondiente, porque a cada 3 nucleótidos que forman la secuencia le corresponde un aminoácido concreto, con lo cual lo que se trataba era de establecer la relación entre polinucleótido, ADN, polipéptido, proteína. Al principio con estas técnicas era muy costosa en tiempo, hacía falta gente muy experta, laboratorios, etcétera, y al final, al principio, pues se empezaron a secuenciar. Aquí se puede ver que aparece Sanger en todos estos trabajos, y a partir del año 77, pues se empiezan a secuenciar genomas, ADNs de organismos muy simples. Un bacteriófago, un virus bacteriano, cuyo tamaño de ADN son poco más de 5.380 bases, 386 bases. Luego, en las células humanas hay unos orgánulos, que son las mitocondrias, que tienen ADN, y ese ADN, el tamaño es de unos 16.500 y pico pares de bases. Otro virus más grande que el primero, que tiene hasta 48.502 pares de bases, y así se fueron secuenciando los primeros genomas. Pero, naturalmente, de lo que se trataba era de poder secuenciar genomas más grandes, de organismos más complejos. Entonces, el propio Sanger inventó otra técnica. Aquí únicamente, para que se puedan fijar, es que la terminación de los fragmentos, que son los que se ven en la electroforesis, terminan, por ejemplo, en este caso, en adeninas, con lo cual sabríamos la posición que la adenina está ocupando dentro de la molécula de ADN. Pero con la ventaja de que, utilizando técnicas complementarias de fluorescencia, entonces se puede obtener con estas curvas y en estos picos, indica que aquí hay 2 adeninas seguidas, luego hay 2 guaninas seguidas, después hay una citosina. Es decir, con estas, digamos, montañas en colores, lo que se está creando es la posibilidad de leer el mensaje genético. Y esto ya no lo lee el ojo humano, esto ya lo leen los rayos láser, y es como cuando vamos al supermercado y vamos a la caja y cogen la lata de tomate, la pasan por el lector y pone tomate no sé cuánto, tantos euros. Bueno, pues aquí se pasaría esta secuencia de altibajos en colores del ADN, como en este otro caso, o como en este otro caso, y lo que nos daría la máquina sería la lectura de la secuencia de cientos de miles de bases nitrogenadas. Y todo sin equivocación, porque las máquinas normalmente no se equivocan. El ojo humano se puede equivocar, pero las máquinas, si funcionan bien, no se equivocan. Entonces, de esta manera, pues ya se pudieron abordar proyectos de mayor envergadura, y ya estamos hablando de bacterias, pero bacterias que ya no tenían 5.000 o 14.000 o 40.000 pares de base su genoma, sino que aquí estamos hablando de 1.830.000 o de 580.000 o 4,5 millones, etcétera, es decir, cada vez más complejo. Y esa complejidad la llevaríamos al extremo, por ejemplo, de los mamíferos, o el caso concreto de la especie humana,
que nuestro genoma tiene 3.000 millones de pares de bases. 3.000 millones. Y esos 3.000 millones de pares de bases, como veremos, ya están secuenciados, ya son conocidos. Y hay CDs donde está el genoma de distintas personas que se han gastado el dinero para tener en ese CD su genoma. Que a lo mejor el día de mañana, con que vivamos un poquito más, pues a lo mejor iremos al médico y además la tarjeta de plástico de la Seguridad Social, pues llevaremos el CD con nuestro genoma para decirle: doctor, me duele el hígado, a ver qué me pasa. Y el doctor cogerá el CD, allí seleccionará los genes que tienen que ver con el desarrollo del hígado y nos dirá: pues sí, está usted muy malito, tiene una cirrosis, que ¿para qué? Entonces, eso va a ser la base de la medicina genómica, la posibilidad de tratar de curar enfermedades utilizando los datos genéticos conocidos por la secuenciación. Por eso, efectivamente, y ya si nos metemos en genomas de mamíferos, vemos que todos andan en el orden de 2.500 millones de pares de bases, y aquí al final aparece la especie humana, el genoma de Homo sapiens, que fue secuenciado el 2001 y el 2004, sus 3.000 millones de pares de bases. Como hace poco se ha celebrado el cuarto centenario del Quijote, pues hay un estudio muy curioso donde se considera o se compara el Quijote, los dos tomos del Quijote, como si fuera un genoma. Y resulta que entonces, en los 126 capítulos de esos dos tomos del Quijote, hay un total de 1.600.000 letras, como una bacteria, poco más. Entonces, dentro de esas secuencias, recuerden, el otro día les decía que el lenguaje genético y el lenguaje gramatical que usamos, hay letras, hay palabras, hay frases, hay libros. Bueno, pues esto mismo es lo que estamos viendo aquí en esta comparación. Este es un ejercicio académico para celebrar ese cuarto centenario, como decía antes. Entonces resulta que, bueno, pues el número de palabras que tiene el Quijote, es decir, como secuencia de ADN con un significado concreto, resulta que son 370.000 palabras. Pero hay palabras que solo aparecen una vez en todas las páginas, en las 1.000 y pico páginas de los dos tomos del Quijote. Y en cambio hay otras que se repiten muchas veces. Como en el ADN hay secuencias únicas y hay secuencias repetidas. Es decir, que el comportamiento de la literatura se parece mucho a la realidad de los genomas de los organismos. Incluso hay una palabra, además, leyendo hace poco el Quijote, la encontré, la vi. Esta palabra, bien intencionadamente, que tiene 21 letras, es la palabra más larga de todo el Quijote. Lo mismo que hay genes, lo que se llaman los genes mamut, que son gigantescos en comparación con los demás genes. Bueno, pues me hizo ilusión encontrarme la lectura con esta palabra. Pero lo que es sorprendente es que con las 50 palabras más repetidas se podría escribir la mitad del Quijote. Y eso ya es sorprendente, pero bueno, todo esto son juegos de ordenador. Uno mete los datos y los ordenadores, con los programas adecuados, pues son capaces de hacer este tipo de análisis. En fin, el caso es que la historia de la aplicación de la genómica al proyecto Genoma Humano, pues empezó el año 84 y hubo unos primeros años, digamos, de tanteo, pero poco a poco pues las cosas se fueron haciendo más científicas y al final el desarrollo del proyecto se inició en 1990 y el año 2001 ya había un primer borrador de genoma humano y el año 2004 estaba ya el borrador completo. Es curioso la historia de la genética y de estas cuestiones que en la secuenciación del genoma humano hubo una competencia entre dos grupos. Un grupo que lideraba Craig Venter en una compañía privada, Celera Genomics, y otro grupo que coordinaba
Francis Collins, que era un consorcio internacional para desarrollar el genoma humano. Entonces resulta que en la carrera, para ver quién llegaba antes, pues resulta que este hombre, que es Craig Venter, este hombre tan sonriente, casi puede decir que es el hombre más odiado de la comunidad científica, por razones que pues ya podremos comentar algunas de ellas. Para mí es un genio. Este se merecía el premio Nobel, pero no se lo dan porque le odian. Sí, ¿por qué le odian? Pues porque empezó diciendo hace muchos años que él quería patentar todos los genes humanos y presentó en una ocasión una solicitud de 20.000 patentes, con lo cual parecía que este hombre se quería apropiar del genoma humano. Hablaremos de esto dentro de un momento. Pero en fin, este es Craig Venter. Entonces, Venter, en su laboratorio privado, para mí ganó al consorcio internacional, que estaba formado por laboratorios por 20 laboratorios de 6 países de la categoría de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, China y Japón. Pues todos ellos juntos no pudieron ganarle la partida a Craig Venter en un solo laboratorio. Craig Venter, entre las cosas fantásticas que hizo, fue saber lo que quería, y lo que quería era disponer de una infraestructura informática que pudiera digerir todos los datos de secuenciación que las máquinas de secuenciación automática vertían continuamente. Entonces, Celera Genomics, su compañía privada, y digo su porque era suya, este tiene muchas compañías, más causas del odio que le tienen, muchas compañías biotecnológicas. Entonces resulta que Celera Genomics tenía la mejor infraestructura informática de Estados Unidos, a excepción del Pentágono. Es decir, que este hombre, y claro, naturalmente con esa infraestructura, los otros pobres, además él tenía, y esto tiene que ver con las cosas de patentes, Craig Venter tenía una subvención anual de más de 800 millones de dólares por empresas privadas, compañías farmacéuticas sobre todo, mientras que los otros, los 6 de los 6 países, los 20 laboratorios de 6 países, el consorcio internacional, solo recibían 100 millones de dólares, es decir, 800 frente a 100, y los 800 bien utilizados, pues claro, les ganó la partida. Pero esa partida, pues no la pudo ganar en buena lid porque se lo prohibieron. En definitiva, le hicieron un chantaje. El chantaje fue que en un cierto momento, aquí aparece Bill Clinton, muy de actualidad, por aquello de... Entonces, era presidente de Estados Unidos y hubo una teleconferencia en que participaban Craig Venter, Francis Collins, Bill Clinton y Tony Blair desde el Reino Unido. Y lo que hicieron allí fue un paripé de decir, hemos llegado exequo, como los ciclistas en la carrera del Tour de Francia, y le dijeron a Venter, si no aceptas el decir que habéis empatado, despídete del premio Nobel. Estos son hechos ciertos, hechos ciertos. Claro, para que a uno le den el premio Nobel tiene que valer mucho y además tener apoyos de países, de instituciones, de tal. Y le dijeron, si tú algún día pretendes que te den el premio Nobel, tienes que aceptar que habéis llegado a la vez. Realmente él había llegado antes. Las cosas que pasaron, pues si salen luego pues lo contaré, pero no puedo gastar minutos porque si no me faltarán. Aquí, bueno, en el anterior, el que está cari acontecido es Venter y este está muy sonriente, Francis Collins, y aquí es al revés, el que está cari acontecido es Francis Collins y el que está muy sonriente es Craig Venter. Y luego hay otra cuestión en la que aparecen también los dos. Y el caso es que, bueno, para hacer efectiva ese empate técnico, pues cada grupo publicó sus secuencias, sus resultados, en las 2 revistas más importantes en la ciencia, Nature
y Science, se publicaron con un día de diferencia, porque una sale los miércoles y la otra los jueves, pero de esa misma semana, para demostrar que no había habido ni vencedores ni vencidos. Bien, entonces, cuando se van conociendo todos estos datos que aporta la genómica, lo que nos interesa es qué aplicaciones puede tener en la medicina, y entonces, en esa aplicación a la medicina, tenemos que caer en la cuenta de una cosa. La medicina, hasta ahora, ha sido una medicina preventiva, tratar de evitar enfermedades, una medicina diagnóstica, a uno le diagnostican que sí está muy malito y tiene tal enfermedad, y una medicina terapéutica, tratar de curar la enfermedad diagnosticada. Pero es que ha surgido con la genómica una cuarta medicina. La cuarta medicina, la medicina genómica, se caracteriza porque es una medicina predictiva. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si hoy a cualquiera de nosotros podemos estar sanos o no tener determinada enfermedad, nos hacen un análisis de nuestro genoma, a lo mejor nos dan el disgusto de que, oiga, pero usted tiene la mutación en tal gen, lo cual le hace que con una probabilidad del 70%, el 80%, usted puede cursar un cáncer de mama, un cáncer de ovario, lo que sea. Entonces resulta que ahora se puede predecir con anticipación lo que puede suceder, no lo que vaya a suceder al 100%, porque siempre en esto hay que hablar en términos de probabilidades, pero sí que si a uno le dicen es que usted tiene una posibilidad del 70% de que dentro de unos años pueda cursar tal o cual enfermedad grave o incurable, pues vaya gracia que le hacía a uno. Entonces, naturalmente, ese tipo de situación que provoca la predicción de esa medicina predictiva lleva a una serie de situaciones realmente interesantes. En primer lugar, que lo del paciente como población. Antes el paciente era la persona que iba al médico con su enfermedad y él apechugaba solo con las consecuencias. Pero hoy día, si ese paciente va a la consulta y tiene una enfermedad genética, entonces resulta que el interrogante es: ¿y mis hermanos, y mis hijos, y mis sobrinos podrán tener también esa misma mutación y por tanto cursar también esa enfermedad? Entonces ya el paciente no es el individuo, sino que es un grupo de individuos, por eso pongo aquí el paciente como población. Por otro lado, esta nueva situación plantea un problema que me recuerda a Jesús de Ubrique, cuando no sé qué palabra decía, no, esto es no sé qué, dos palabras, y lo otro. Bueno, pues aquí me estoy refiriendo al problema del impaciente, o sea, con N, luego guión y luego paciente. ¿Qué es el impaciente? Bueno, pues es la persona que le diagnostican que tiene en su genoma unas características genéticas que le predisponen a una cierta enfermedad gravísima, para lo cual hoy día no hay solución. Con lo cual a esa persona no puede ir al hospital porque está sano, pero le dicen que si deja de estar sano se morirá. Con lo cual, desde el punto de vista ético, humano, jurídico, se crean allí una serie de situaciones nuevas, que es esa figura del impaciente. Y naturalmente, con los datos que hoy se dispone tan poderosos, la cuestión, que es una cuestión típica de la medicina y de la ética médica, es decir, en cuanto a la información, quién da la información, cómo la da, cuándo la da y a quién la da. Porque claro, el médico que vea que ese paciente tiene tal mutación, se siente la obligación de decir: oiga, usted tiene que decírselo a su mujer, usted tiene que decírselo a sus hijos, porque lo que usted tiene lo puede transmitir a ellos, o lo ha podido transmitir a ellos. Y entonces él puede decir: no,
De esto a mi familia ni una palabra. Entonces el médico se encuentra con la tesitura de decir, hay por un lado el secreto médico, pero por otro lado puede más el tratar de evitar que su familia tenga problemas genéticos, enfermedad por la negativa de este hombre o esta mujer de decir lo que pasa. Otra característica importante de la medicina genómica es la farmacogenómica, o medicina personalizada. Es decir, nos puede extrañar que dos personas tienen la misma enfermedad, el médico le recomienda a los dos el mismo tratamiento, el mismo fármaco, y resulta que uno se cura y el otro no le hace nada. O bien los dos se curan, pero uno no tiene efectos colaterales y al otro la medicina esa con efectos colaterales tremendos. ¿Por qué? Es muy lógico, porque si las enfermedades son muchas veces con una causa fisiológica en la que determinadas moléculas receptoras, efectoras, etcétera, funcionan en el organismo, como esas moléculas están sintetizadas en función de la información genética que cada individuo tiene, como son distintos sus genotipos, sus características genéticas, un paciente no tiene por qué responder igual que otro paciente. Entonces, con el avance de estas técnicas genómicas, lo que se trata es de hacer una farmacogenómica o medicina personalizada. Por eso decía antes, ir al médico con el CD de nuestro genoma para que el médico, conociendo nuestro genoma, sepa exactamente qué medicamento, qué fármaco, en fin, todo lo que sea para curarme a mí, que a lo mejor es algo distinto de lo que tendría que hacer con otra persona que en su genoma pues tiene otro tipo de información genética. Entonces, efectivamente, esa farmacogenómica en Estados Unidos, pues el año 2015 se acordó implantar un programa de investigación de lo que llamaban la iniciativa de la medicina de precisión, que es la medicina personalizada, con una dotación inicial de 215 millones de dólares para este año 2016 y que casualmente los dos grupos de investigación a los cuales se le dan ese dinero para hacer esa medicina personalizada, pues vuelven a ser Francis Collins y Craig Venter. Es decir, los mismos dos que compitieron en la carrera de desciframiento del código del genoma humano, de la secuenciación, pues ahora son los encargados de llevar en Estados Unidos, y al llevar eso, como indico aquí, se trata de secuenciar 1 millón de genomas de personas de Estados Unidos de todo tipo, jóvenes, ancianos, sanos, enfermos, negros, blancos, etcétera, para que, conociendo la variabilidad genética que hay, tratar de relacionarla con distintos tipos de enfermedades y poder sacar conclusiones de cuáles son las causas de esas enfermedades. Entonces, eso es la última aplicación en Estados Unidos de esa medicina genómica. Este es el momento en el que Barack Obama pues presentaba a la nación norteamericana la iniciativa de la medicina de precisión. Naturalmente, esas técnicas pues, sirven para muchas cosas, por ejemplo, lo que se llama el proyecto Genoma Cáncer. Ahí también hay varios grupos y consorcios internacionales implicados. Lo que se trata es de, muy bien, vamos a ver, cánceres, hay muchos, de muchos tipos. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, pues el estudio que se hizo con 3.131 pacientes que tenían 26 tipos diferentes de cáncer, y allí se vio que de los genomas de todos esos pacientes había regiones que tenían que ver con el cáncer. Pero de esas regiones, de esas 158 regiones, resulta que 122 no se sabía que tenían relación con el cáncer. Gracias a ese estudio
globalizado, pues si se conoce la causa primera molecular genética que va a producir el cáncer, se podrá tratar terapéuticamente el cáncer. Además, sí, regiones genómicas. Genómica, sí. ¿Qué quiere decir eso? El genoma es la suma de los cromosomas, entonces que dentro de los cromosomas hay trozos de cromosomas donde hay mutaciones relacionadas con el cáncer. Por otro lado, me parece muy bien que intervengan lo que quieran, que no es ningún problema. Que por otro lado, comparando el ADN del genoma de un paciente, de las células normales y de las células tumorales, entonces también se puede ver que el 75% de los genes alterados son comunes a todos los tipos de cáncer y solo el 25% son específicos de cada tipo de cáncer. El cáncer es el nombre de una enfermedad que en realidad lo que ocurre es que las células se dividen cuando no debían dividirse o a un ritmo que no debería ser tan rápido. Entonces, lo que ocurre es que ¿cuál es la causa de que el ciclo celular se altere? Pues eso es lo que dan este tipo de estudios. Naturalmente, estas cuestiones, además de la medicina directamente, desde el punto de vista clínico, tienen que ver con aspectos del derecho, aspectos jurídicos, y dentro del aspecto jurídico me voy a referir, como indicaba el título, indica el título de esta charla, a las patentes de genes humanos. Entonces, cuando se plantea uno las patentes de genes humanos, lo primero que nos surge es decir, pero bueno, ¿el genoma humano es patrimonio de la humanidad o no? Otra cosa que nos podemos preguntar, pero que llevaría también mucho tiempo, ¿estamos sacralizando el ADN humano? El ADN no es más que una molécula química, y yo puedo fabricar en el laboratorio una molécula de ADN, y si copio la información genética humana, ese ADN que yo fabrico en el laboratorio es igual que el ADN de un gen que llevo dentro de mis células. Entonces, a veces uno podría pensar que se está sacralizando el ADN humano, pero hay otros que dicen que no, que el ADN humano no hay que tocarlo y mucho menos apoderarse de él en el sentido de que se considera como patrimonio de la humanidad. Cuando entramos en una farmacia y vemos en las estanterías llenas de cajitas de distintos fármacos, el término medio de lo que cuesta poner en la estantería de una oficina de farmacia un medicamento es, en tiempo, entre 12 y 13 años desde que se empieza la investigación. En horas de trabajo, 7 millones de horas. Y en inversión, 1.000 millones de dólares americanos. Es decir, que cada cajita que ahora pedimos en la farmacia ha costado a la empresa farmacéutica que lo ha fabricado, le ha costado 1.000 millones de dólares. Entonces uno dice, pues claro, ahora entiendo por qué estas compañías biotecnológicas farmacéuticas quieren patentar sus descubrimientos, porque quieren recuperar la inversión, no solo vendiendo, sino evitando que otros se aprovechen de sus conocimientos, y por eso se plantea el tema de las patentes. Pero claro, al hablar de las patentes hay una cosa o tres cosas que tenemos que tener muy claras. Si yo me dedicara, fuera creativo y me dedicara a tratar de inventar alguna cosa, cojo mi cachivache que he fabricado en mi casa, me voy a una oficina de patentes y digo que la quiero patentar. Entonces me van a hacer en la oficina tres preguntas. Las tres preguntas es, ¿pero lo que usted trae es una invención o es un descubrimiento? Porque los descubrimientos no son patentables, las invenciones sí. Entonces habrá que saber distinguir entre si lo que he hecho ha sido yo descubrir algo o si lo que he hecho ha sido inventar algo. Además debe ser novedoso, es decir, tiene que aportar algo nuevo al estado del conocimiento del momento en esa cuestión, porque si no aporta nada nuevo, pues entonces tampoco puedo patentar nada nuevo.
Y si digo que sí, ya he pasado los 2 primeros filtros y me dicen, bueno, pero ¿y eso para qué sirve? Y digo, no sé. Pues entonces no lo puedo patentar. Porque para poder patentar tiene que tener una utilidad pública, una utilidad práctica. Por consiguiente, los 3 requisitos para poder hacer una patente es que sea invención, que sea algo nuevo y que tenga una utilidad práctica. Entonces, cuando en el año 97 se hace pública la Declaración Universal de la UNESCO sobre el genoma humano y los derechos humanos, el artículo primero de esa declaración es una preciosidad, a mí me encanta, desde el punto de vista bioético me parece sensacional. Dice, el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. A mí el que hable de familia humana y no diga especie humana es que le está dando un matiz. Bueno, y luego dice, en sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad. Yo conocí mucho a un profesor uruguayo, era catedrático de Derecho, era embajador permanente de Uruguay en la UNESCO y que era el que dirigía la comisión que había de redactar la Declaración Universal de la UNESCO. Y él me dijo que en todos los borradores previos no figuraba lo último, en sentido simbólico, el genoma humano es patrimonio de la humanidad, sino que figuraba el genoma humano es el patrimonio de la humanidad. Pero hubo varios países que dijeron que no firmarían la declaración si no se ponía en sentido simbólico. Pero ustedes mismos se darán cuenta que han echado agua al café, porque evidentemente, pues si es sentido simbólico, pues muy bien, pues encantado de lo que usted dice, pero no tiene ninguna fuerza coercitiva que se hubiera dicho es patrimonio de la humanidad. En esa declaración, en el artículo 4, dice: el genoma humano, en su estado natural, no puede dar lugar a beneficios pecuniarios. Entonces, si uno dice, si vamos a hablar de patentes de genes humanos, pues parece que allí hay beneficios pecuniarios. Pero entonces, lo que yo he subrayado es el genoma humano en su estado natural. Eso equivale en sentido simbólico, porque ¿qué es el estado natural? Luego tendremos ocasión de comentarlo. En esa misma dirección, el Convenio de Derechos Humanos y de Biomedicina del año 97, lo que se llama la Convención Europea de Bioética, que se firmó en Oviedo, en el artículo 21 dice: el cuerpo humano y sus partes no deben ser como tales fuente de lucro. ¿Los genes humanos son parte del cuerpo humano o no? Si son parte del cuerpo humano, entonces esto diría que no se podría patentar. Pero claro, luego vienen las discusiones de si es, si no es. Entonces, en relación con las patentes, el año 2002 se aprobó en España la ley que modifica a la ley de patentes que existía en el año 86 y que decía, en el artículo 5, no podrán ser objeto de patentes el cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o secuencia parcial de un gen. Parece que la ley española era clara en aquel momento. Pero en el mismo artículo 5, en el párrafo siguiente, dice: sin embargo, en cuanto hay un sin embargo en una construcción gramatical o hay un pero, pues ya... dice, sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o secuencia parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural. Entonces, digo, yo no entiendo nada. O yo no entiendo el castellano, o lo que dice en el párrafo primero
se contradice con lo que dice en el párrafo siguiente, pero así está en la ley. Además, esta ley ha sido modificada en el año 2015, el 24 de julio, y entrará en vigor el 1 de abril del año 2017. Pero esa ley, que va a ser la vigente dentro de unos meses, dice exactamente lo mismo, porque copia prácticamente literalmente lo que les acabo de leer de la ley hecha el año 2002. En definitiva, entonces yo quiero decir que parece que echa la ley, echa la trampa, y que bueno, pues que lo de las patentes siempre hay una gatera por donde se podrían meter. Entonces, en este contexto, vamos a ver lo que ha pasado en Estados Unidos, que es muy revelador y muy interesante conocer, porque es una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos respecto a las patentes de algunos genes humanos. Entonces, antes he puesto esta diapositiva donde recogía lo que es el dogma central de biología molecular, la información genética en el ADN, se transcribe al ARN mensajero y se traduce para la síntesis de proteínas. Pero resulta que en ciencia no se puede decir siempre, nunca, jamás, porque nos equivocaremos. Es decir, lo que sucedió es que en un cierto momento, en el año 97, estos dos científicos, en investigaciones hechas por separado, Roberts y Sharp, demostraron que hay, y no solo que hay, sino que la mayoría de los casos son así los genes, que los genes son discontinuos. Es decir, que lo que pensábamos siempre que la información genética era continua, resulta que no, que la molécula de ADN es continua, pero el gen está hecho en piezas, a veces se llama genes en piezas, de tal manera que si este es el ADN todo continuo, dentro de y esto es un gen, les decía el otro día que el gen es un segmento de ADN más o menos largo, hay partes de información de ese ADN, lo que se llaman intrones, que no van a tener representación en el ARN mensajero, porque una vez que se produce la transcripción, este segmento de ARN transcrito y este segmento se van a eliminar, y entonces solo van a quedar este segmento, perdón, este y este se van a eliminar, solo van a quedar este y este, que son los que darán lugar a las proteínas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que al tener los genes exones, el gran acierto que tuvo Venter, al que mencionaba antes, cuando presentó las 20.000 solicitudes de patentes de secuencias, lo que él presentaba eran secuencias de ADN que correspondían a lo que aquí pongo como exón. Exón porque quiere decir que se ha expresado la información para dar lugar a la proteína. Entonces, la historia es que Venter decía, la naturaleza, el gen es todo continuo, pero lo que yo he hecho ha sido demostrar que en ese todo continuo hay trozos que valen y trozos que no valen. Y entonces los trozos que valen los he podido sintetizar y eso es lo que quiero patentar. Entonces, claro, la historia está con el caso práctico que ha sucedido en Estados Unidos con los genes BRCA1 y BRCA2, que son los que producen la susceptibilidad o la predisponibilidad de las mujeres para que cursen cáncer de mama o cáncer de ovario. De tal manera que, por ejemplo, en Estados Unidos la mujer tiene una probabilidad de un 12-13% de cursar un cáncer de mama, pero si alguno de estos dos genes muta, porque estos genes normales tienen unas funciones muy importantes que realizar, pero si mutan y no realizan esas funciones, entonces es cuando da paso al cáncer. No es que los genes produzcan el cáncer, es que como no pueden defender al organismo del cáncer, porque no están funcionando bien los genes, entonces las mujeres que llevan esas mutaciones pues pueden pasar a tener una probabilidad
de hasta un 50 u 80% de probabilidad de cursar el cáncer de mama y un 20 o 50% de cáncer de ovario. Claro, esta situación, cada vez además la gente sabe más, se conecta más en Internet y mira Wikipedia, en fin, lo que sea, y además vienen las noticias de sociales de que Angelina Jolie pues resulta que tiene las dos mutaciones en el gen 1 y en el gen 2, y le dijeron que tenía la probabilidad del 87% de cursar cáncer de mama. Y entonces fue cuando se decidió hacer la mastectomía bilateral, cortarse los dos pechos, y después le han dicho que también tiene la posibilidad de cursar ya el cáncer de mama, no, porque ya no tiene pechos, pero sí el cáncer de ovario, y entonces se ha vaciado. Entonces, claro, todo esto son cuestión de la medicina predictiva, porque le están prediciendo lo que realmente le puede ocurrir. Entonces, resulta que estos dos genes, BRCA1 y BRCA2, son genes, el primero tiene 24 exones, los trozos que se expresan, el 2 tiene 27 exones. Y entonces, en los años 94 y 95, una empresa especializada en Estados Unidos en análisis clínicos, digamos, de alto nivel, que es la empresa Myriad Genetics, logró patentar estos dos genes. Y al patentar esos dos genes, pues resulta que cualquier mujer de Estados Unidos que quisiera hacerse un diagnóstico previo sobre estos temas, resulta que tenía que utilizar digamos, los test diagnósticos de la empresa Myriad Genetics. Y resulta que esos test pues venían a costar $3.000 cada prueba diagnóstica. Teniendo en cuenta que en Estados Unidos al año son 250.000 mujeres las que entran en un proceso de revisión de cáncer, etcétera, pues resulta que lo que ganaría la empresa Myriad Genetics pues sería 3.000 por 250, 750 millones de dólares al año. Como la investigación le había costado a la empresa 500 millones de dólares, ya el primer año de ponerla en marcha ya había cubierto gastos y ahora estaba forrándose. Entonces, hubo un pleito judicial de un grupo de personas, de instituciones científicas y de pacientes que presentaron en el juzgado el que los genes humanos no se podían patentar. Y entonces el proceso jurídico duró mucho tiempo, varios años, pero al final pues se llegó a una conclusión. Bueno, este era el test diagnóstico que utilizaba Myriad Genetics al que me refería antes. Entonces, por ejemplo, con ese test, pues resulta que se podía comparar el ADN, de nuevo son los trocitos de ADN que decía antes que se separaban por la electroforesis, etcétera. Entonces se ve que en este caso la paciente tiene aquí una base, una timina, que en el control no existe. Y entonces eso quiere decir que esta mujer era candidata a cursar el cáncer de mama. Entonces, con una simple comparación de este tipo. Entonces, naturalmente, esto es importantísimo para la sociedad, que duda cabe, pero el caso está que todo esto llegó al final al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que el 13 de junio de 2013 pues emitió su sentencia
les decía antes que era un grupo de científicos, la Asociación para Patología Molecular, que se creyó contra Myriad Genetics, y bueno, la resolución, en fin, las 4 líneas fundamentales que se mira cuando hay un juicio. Bueno, para ver el juez al final qué es lo que ha dicho, pues lo que dijeron nuestros jueces, sí. Por las razones que siguen, porque claro, luego explicaban las cosas, nosotros, es decir, el tribunal, sostenemos que un segmento natural de ADN es un producto de la naturaleza y no es patentable por el mero hecho de haber sido aislado, pero que el ADN que patentaba Myriad Genetics, que era el ADN de los exones, que se llama ADN-C, como ADN complementario, es patentable porque no ocurre de forma natural. Con lo cual, con esa sentencia salomónica del Tribunal Supremo de Estados Unidos, resulta que las primeras patentes que le habían concedido a Myriad Genetics no tenían valor porque habían patentado el gen tal cual, y eso es un descubrimiento, eso no es una invención, pero que, sin embargo, las patentes de las regiones que se expresan, los exones, eso sí que es invención y por tanto patentable. Entonces resulta que Myriad Genetics, las patentes que tenía estaban ya prácticamente caducadas, porque tienen un lapso de tiempo de duración de la patente, y a cambio de eso le reconocían la patentabilidad de los exones, de esa técnica. Entonces resulta que efectivamente tiene 24 patentes aceptadas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con lo cual pues puede seguir haciendo su negocio. Lo que ocurre es que en beneficio de las mujeres o la sociedad, resulta que si no se utilizan los datos de Myriad Genetics, porque además le daban la patente y prohibían a cualquier otra entidad utilizar, digamos, otro tipo de diagnóstico. O sea que Myriad Genetics tenía la sartén por el mango para todo. Entonces, ahora resulta que ya no tiene el mango para todo, le han reconocido una serie de patentes, con lo cual pues puede seguir trabajando como ellos querían, pero es que con unas técnicas menos refinadas, en lugar de $3.000, cuestan $200. Con lo cual son mucho más asequibles para las mujeres que tienen que utilizarlo. Entonces, claro, la cuestión que se nos plantea es si realmente los genes, o yo o cualquiera de ustedes, nos sentimos agredidos en nuestra esencia humana porque alguien quiera patentar genes humanos. Hay opiniones para todos los gustos. Hay unos que sí, que se rasgan las vestiduras, hay otros que dicen, pues me parece muy bien, pues a mí no me ofende en mi dignidad humana porque alguien patente genes humanos. No me está patentando a mí, está patentando genes, está patentando ADN, y ¿para qué sirve ese ADN? Pero no, digamos, no le oponen ningún reparo moral. Ya para terminar, cuando se hizo el proyecto Genoma Humano, se vio que dentro del ADN humano, además la descripción era con mucha poesía, decían, no, el genoma humano es como un desierto, el ADN humano es como un desierto que está salpicado de oasis. Los oasis son los genes, que no estaban seguidos uno tras de otro, sino que había uno aquí, trozo de ADN aparentemente sin nada, otro gen, y entonces, al ver los datos que se obtenían en las propias investigaciones de cuando se hizo el proyecto Genoma Humano, era que en todo el ADN había un 75% de él que estaba entre dos genes, y dentro de los genes resultaba que el 24% era intrones y solo un 1% exones. Según esto, querría decir que el 99% del ADN no servía para nada. Y durante muchos años se habló del ADN basura, un ADN que está allí, pero que no codifica para genes que codifican para
la síntesis de proteínas y por tanto es ADN basura. Naturalmente, lo que ocurrió es que la naturaleza no es tonta y cuando hay cosas es por algo, y bueno, resulta que de ADN basura nada. Resulta que en ese ADN de función desconocida cada vez se está conociendo más que hay unas codificaciones para moléculas funcionales de ARN, no de proteínas, pero que intervienen en procesos de regulación de la expresión de los genes. Con lo cual resulta que todo el ADN realmente tiene su función, o casi todo, pero no como antes, que se pensaba que era solo un 1%. Y finalmente, para terminar, como les mencionaba antes lo del proyecto Genoma Océano, bueno, pues Craig Venter se ha metido a estudiar esa biodiversidad invisible y en el proyecto Genoma Océano, lo que él es muy aficionado al mar, tiene su propio velero, entonces, bueno, pues se ha dedicado a tomar muestras en el océano, en todo el mundo, tomando una muestra cada 100 o 200 millas náuticas, tomaba una muestra y desde el mismo yate lo mandaban por avión o por helicóptero al laboratorio en tierra para que fueran analizando y entonces hizo varios viajes donde se puede ver que efectivamente recorrió todo el mundo. Estuvo en España en el segundo viaje, estuvo en Valencia y bueno, ha ido recogiendo muestras de todos los océanos. Y lo que se ha encontrado ha sido con unos datos increíbles. Increíbles porque eran organismos que no se sabía que existían y que, por ejemplo, se identifican, por ejemplo, pues 20.000 proteínas implicadas en el procesamiento de hidrógeno, 800 genes nuevos que capaces de aprovechar la energía luminosa como nueva energía, como nueva biología lumínica, o describir 400 nuevos microorganismos desconocidos con 6 millones de genes nuevos desconocidos. Es decir, la metagenómica lo que ha hecho ha sido analizar todos los ADNs mezclados que les llegan y separarlos, como quien deshace un puzzle y los separa, para conocer la información genética de cada genoma que allí está mezclado. Y bueno, pues ya con esto estamos preparados para el próximo día, si me aguantan, poder hablar de genómica sintética y de alguna otra cosa más. Muchas gracias.